Amigas e amigos, TVE Entrevista hoje conversa com um político que viveu e vive a história e a luta política como poucos. Um pensador político e pensador de raras sensibilidade e carisma, conseguiu transformar em obras e atos concretos a ousadia, a inteligência, a simplicidade. Estamos aqui na TVE Bahia e no canal Bob Fernandes com José Mujica, mais conhecido na América Latina e espanhola como Pepe Mujica. Ele foi presidente do Uruguai entre 2010 e 2015. Mujica foi também presidente do Mercosul entre 2012 e 2013. Foi deputado, ministro, senador e sua incomum caminhada política o tornou preso político por 14 anos. Por 7 anos preso numa solitária, incomunicável, sem falar com ninguém. Mujica se comunicava com companheiros presos em celas próximas com um código de toques nas paredes. Foi preso 4 vezes, fugiu 2 vezes e foi ferido por 6 tiros. Mujica foi guerrilheiro tupamaro num Uruguai que viveu sob ditadura por 12 anos. Aos 87 anos, José Mujica se apresenta como um pregador político. A convite da Confederação Sindical das Américas, a CSA, Mujica esteve há pouco com Lula num seminário em Brasília, em busca de um bloco de cooperação latino-americano que tenha o Brasil à frente, que haja e fale conjuntamente com o Brasil. Presidente Pepe Mujica, muito gosto. O senhor esteve no Brasil para um seminário de centrais sindicais da América Latina e também dos Estados Unidos, aquela grande central. Mas qual é o objetivo comum desta vinda ao Brasil? Qual é o objetivo central da sua visita? Bueno, yo a esta altura soy una especie de predicador. Sufrí mucho cuando oí que toda nuestra América Latina, tal vez 6-7% de la población del mundo, cuando nos atacó el COVID, perdimos casi el 30% de los muertos del mundo. Y los presidentes de nuestra región fueron incapaces de juntarse, de discutir, de intentar políticas comunes. Hay 4 o 5 países que pueden fabricar vacunas. Como continente no nos movimos para conseguir el conocimiento. El presidente de Estados Unidos en el segundo discurso dijo que estaba de acuerdo con colectivizar las patentes, pero después nunca más dijo nada. Sudáfrica hizo pedidos. Rusia tenía vacunas, pero no compartió la fórmula. China tenía también, Estados Unidos tenía, Europa tenía, no las compartieron. El conocimiento, y eso nos costó muerto. Y nos faltó colaboración entre nosotros, cada país salió como pudo. Y es una lección histórica. Nosotros no hacemos la historia, la padecemos. Todas las reglas de comercio las ponen ellos y las violan cuando quieren, o las cambian. Eso nos afecta en los términos de intercambio, a todas las clases sociales, mucho más a los más humildes y a los trabajadores, pero también a nuestra mediana y grande burguesía. ¿Por qué? Tendemos a vender materias primas, pero además en compañías navieras que no son nuestras, a través de sistemas financieros que no son nuestros,
a través del sistema de transnacionales que no son nuestras y con reglas que nos imponen ellos. Y vamos atomizados. Como continente no nos manifestamos. Y esto viene de muy, muy atrás. Y todos son abiertos. Abiertos, muy abiertos, para vendernos, pero no para comprarnos. Y creo que no es un problema de izquierda o de derecha, es un problema de ser bobo. Ser bobo. Y creo que nos tenemos que juntar un poco más para defendernos. Todavía, cuando tenemos pleitos con alguna empresa transnacional, tenemos que ir a pleitear allá, pagar abogados caros de allá, en lenguaje de allá, en reglas de allá. No. Tenemos que juntarnos para defendernos, para tener algún peso. No puede ser. Porque somos un continente rico en recursos y con una deuda social enorme. Y si no nos juntamos para defender el porvenir de nuestros pueblos, ¿cuál es el sentido de nuestra existencia? Entonces, estoy implorando con otros latinoamericanos que los gobiernos por encima de la diferencia entiendan el valor que tiene juntarnos para manifestarnos como continente, como esperanza. Pero de otra forma, usted tiene hablado no en integración, pero en cooperación. Cooperación. ¿Cuál es la diferencia? Porque lo que nos falta es cooperación. Hasta ahora hablamos de integración y es muy fenicio. ¿Cuánto te vendo y cuánto me vendes tú? Y los fenicios eran buenos comerciantes, pero no hicieron civilización. Para que los negocios prosperen y sean durables, tienen que servir a todas las partes. Tienen que traernos beneficio mutuo. Y no beneficiar para un lado y pérdida para el otro. Tenemos que entender esto. Y no quiero entrar más arriba. Si históricamente hacia adelante, yo soy viejo, si la humanidad no empieza a sustituir la idea de competencia por la idea de cooperación, la vida humana arriba del planeta tiene peligro. Pero esa es otra historia. Acá en Brasilia, integraste o senhor foi entregar um documento a Lula. De que trata este documento? Nosotros vamos a plantear ideas simples. No hay ningún plan. Es plantearle a los gobiernos que tengan alguien que sea de confianza el presidente y que se dedique a construir muchas cosas pequeñas que empiecen a crear conciencia, cosas que podemos arreglar. Por ejemplo, algunos sueñan con una moneda única. Sí, está bien, pero vamos a ver si podemos negociar con la moneda que tenemos y que los bancos centrales hagan de arbitraje. Sin tantas reglas. Uniformar las reglas, que cada cual tiene, entonces es un lío bárbaro. Lograr que nuestros profesionales universitarios puedan trabajar en cualquier país. Si van a trabajar a Europa, a Estados Unidos, no pueden trabajar al lado. Estamos locos. Y así multitud de cosas chicas que no cuestan plata, pero que la gente empiece a palpar que juntarnos da resultados. ¿Para qué? Por otro lado, las organizaciones sociales que discutan este problema.
Porque hasta ahora eso que llamábamos integración nunca tuvo un pueblo atrás. ¿Por qué? Porque ha sido una idea intelectual, de luchadores sociales, de intelectuales, de soñadores, de gente preocupada, pero no caló abajo, y lo que no tiene pueblo no será, porque los gobiernos pasan y los pueblos quedan. Por eso hablamos con los sindicatos, y esto no es de izquierda o de derecha, es de todo, es de ser o no ser. No va a arreglar las diferencias de clase, los líos, la lucha por el salario. No, no es para eso. Es para que el mundo desarrollado no nos imponga un corsé que no nos permite desarrollarnos. ¿Por qué? Porque estamos entrando en otra civilización. Y precisamos gastar una fortuna en la cabeza de nuestros hijos. Porque ahora el conocimiento será tan importante como el capital. Y los trabajadores de mameluco y de gorra van a ser sustituidos por trabajadores universitarios. Más preparados por la evolución del trabajo. Y eso va a costar una fortuna. Yo no lo voy a vivir, no lo voy a ver. Pero tenemos eso o resignarnos a ser irrelevante. O mundo agora, onde está agora o fracasso do mundo agora? Que no hay, onde é o coração ou os intestinos do fracasso do mundo agora? Porque no hay política internacional. La política internacional es la progresión del interés nacional de los países más desarrollados y de múltiples intereses privados, pero no hay una política para el mundo. Hace 32 años, más o menos, los hombres de ciencia en Kioto nos dijeron: los fenómenos adversos van a ser más frecuentes y más intensos. 30 y pico de años, y nos dijeron lo que había que hacer, y no los hemos hecho. No falló la ciencia, falló la política, la alta política, de imponerle al mundo determinadas reglas. Bueno, aí estamos. Nós estamos falando aqui da palavra, da linguagem e da inteligência como caminho de cooperação. Mas existe um problema no mundo hoje, que é as chamadas Big Techs, as grandes empresas de tecnologia que se transformaram em empresas de comunicação. Há como regular os donos da verdade? Esa es otra razón para juntarnos. Ningún Estado latinoamericano le puede poner regla a un monstruo de eso. Tal vez... Un monstruo. Sí, tal vez todos juntos algo podemos hacer. Esa es otra razón para juntarnos. Es decir, hay problemas enormes. Hay problemas de infraestructura enormes. Tenemos que tener una visión más global. Y los gobiernos están apurados por la agenda inmediata y por quién gana las elecciones que vienen. Y estos temas trascendentes van quedando para atrás. Y estos temas tenemos que ayudar y empujar a los gobiernos y educar a los pueblos para que luchen sobre los gobiernos. Porque vuelvo a decir, los gobiernos pasan. Y la vida me enseñó una regla. Yo he visto muchos temporales y los árboles muy grandes se caen, pero nunca vi que las cañas se caigan. Es decir, hay que ser flexible. Hay que ser flexible por las contradicciones de la sociedad. Y precisamos
que alas conservadoras acompañan la política de juntarnos, porque tenemos que desconfiar de la historia. Y si le damos un tinte demasiado zurdo, mañana hay un cambio político y nos tiran abajo. Tenemos que incorporarlo. Esto no arregla la diferencia de clase, pero es un trampolín para ir al desarrollo, que es otra cosa. O senhor tem dito que nós, na América Latina, não existimos no mundo. É isso. Nós outros não existimos em el mundo. No existimos. No pesamos, pero tenemos casi el 30% del agua dulce del mundo. Tenemos nada más ni nada menos que la Amazonia. La responsabilidad de sostener la vida en el planeta. Tenemos casi el 30% de la tierra fértil del mundo. Tenemos minerales, tenemos energía, tenemos culturas indígenas sepultadas que están ahí. Somos un crisol. Brasil es un monumento al mestizaje. Toda América Latina es mestiza. Somos una confluencia de humanidad de todas partes. También tenemos algún valor y tenemos cosas para defender. Pero tenemos que querernos a nosotros mismos. Primero. Porque, ¿qué pasa? Surgimos a la independencia en el momento que el capitalismo industrial organizaba el mercado mundial. 1840. Claro. Ahora Y estamos... cada país quedó conectado con el mundo, sobre todo con el Canal de la Mancha, pero entre nosotros no. Todas las capitales estaban en un puerto. Acá en Brasil la primera fue Bahía, después Río. En Argentina, Buenos Aires, todo, siempre en un puerto. Porque era más importante el mundo europeo que nosotros. Pero las capitales de Europa están en el centro. Berlín, París, Madrid, Roma, Moscú. Salvo Londres, que era una isla. No es casual. Nuestra aristocracia se crió mirando a Europa. En Brasil, un país tropical, importaban levita para ir a la fiesta. ¿Te das cuenta? No tuvieron universidad hasta 1920, mandaban a estudiar a Europa. Una cosa. Y al quedar dependiente económicamente, destrozamos el desarrollo interno. Nos acostumbramos a vender materia prima y a comprar industria de allá. ¿Por qué España y Portugal eran países feudales? Colonizaron con criterio feudal. En Inglaterra había triunfado la revolución burguesa y colonizó con espíritu burgués. Le dio la tierra necesaria para vivir en una familia, pero no una gran extensión. Y las 7 colonias desarrollaron un mercado interno rápido, con poder adquisitivo, y eso empujó a la industrialización. Nosotros quedamos balbuceando la industrialización y cuando logramos la independencia política, pagamos con dependencia económica e social e política. Vamos a um breve intervalo e logo voltamos com José Mujica.